Informasol, emprendergizando la información. Capítulo 13, temporada 1. Selección y conexión de accesorios de protección de un sistema fotovoltaico interconectado a la red. Patrocinado por Impulsomex. Bienvenidos al webinar orientado a emprendedores en energía, ya sea convencional o renovable, donde buscaremos informarte de las noticias nacionales e internacionales relacionadas al ámbito energético, así como capacitarte para que estés a la vanguardia. Si te gusta este webinar, te invitamos a suscribirte y compartirlo con tus amigos, colegas, clientes y empleados, para hacer crecer juntos tu empresa. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Buen día, impulsores. Antes de iniciar, te recordamos que tendremos cursos en las siguientes fechas 2020. Sistemas interconectados. Lázaro Cárdenas, 21 y 22 de agosto. San Luis Potosí, 28 y 29 de agosto. Puebla, 4 y 5 de septiembre. Zacatecas, 11 y 12 de septiembre. Para mayores informes, comunícate a nuestro WhatsApp 351-145-2658. 351-145-2658. Y ahora, las noticias de la semana. Científicos convierten agua de mar en potable usando luz solar. Un equipo de investigación global consiguió transformar agua salobre y agua de mar en agua potable segura y limpia en menos de 30 minutos, utilizando marcos de metal orgánicos y luz solar, según publicaron en una revista científica. Los investigadores señalan, este estudio ha demostrado con éxito que los marcos metal orgánicos fotosensibles son prometedores, energéticamente eficiente y sostenible para la desalinización. Rusia registra la vacuna Sputnik V, la primera contra COVID-19. El presidente ruso, Vladimir Putin, anuncia que su país registró la primera vacuna contra el COVID-19, llamada Sputnik V, la cual comenzará a ser distribuida a partir del 1 de enero de 2021. Hacienda destina 61% más de recursos a subsidiar tarifas eléctricas de CFE. La razón del aumento es la cantidad destinada a subsidios este año. Dice Paul Sánchez de la organización Ombudsman. Podría encontrarse a que debido a la pandemia por coronavirus, la compañía vio una baja considerable en la venta de energía, pero sus costos se mantuvieron fijos a pesar de factores como el bajo precio de los combustibles, y con ello aumentó la insuficiencia tarifaria. Rocío Nale, secretaria de Energía, da positivo a COVID-19. Informó desde su Twitter: como lo comenté, estoy en aislamiento por contagio de COVID-19, atendiendo desde mi domicilio. Afortunadamente estoy bien, sin síntomas y con el tratamiento recomendado. CRE da revés a venta de energía solar entre vecinos. En una sesión celebrada el 13 de agosto de 2020 por el Pleno del Regulador, se aprobó retirar la solicitud de publicación en el Diario Oficial, debido a que según la CNER no tomó en cuenta las consideraciones de CFE, entre otros motivos. Vacuna México. Anuncia AMLO producción de vacuna contra COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza el anuncio formal del acuerdo con AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Slim para la producción en México del proyecto de la vacuna en contra del coronavirus a partir del primer trimestre del siguiente año. La Comisión Reguladora de Energía prevé visitas de verificación y aplicación de multas. El organismo podría comenzar a realizar auditorías en las empresas con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad en torno al código de la red por medio de sanciones. Las multas pueden ir de 50 a 200,000 salarios mínimos, de 4.4 a 17 millones de pesos. SENACE no conectará más renovables en Baja California Sur. El SENACE manifiesta que la potencia disponible para instalar fuentes renovables es de 0 megawatts y que las razones obedecen a la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico. El oficio de la SENACE indica que esta situación prevalece desde el 20 de febrero de este año y que la interconexión será posible de nuevo hasta probablemente entre el ejercicio fiscal de 2026 y 2027. ¡Listo! Estás actualizado en noticias. A continuación, iniciamos el webinar conducido por el ingeniero Alfonso Gómez Alemán, consultor en sistemas fotovoltaicos multidisciplinario.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a nuestro webinar hoy 18 de agosto del 2020. Hoy vamos a tratar el tema relacionado con la selección y conexión de accesorios de protección para un sistema fotovoltaico interconectado a la red. El objetivo del tema es conocer qué dispositivos electromecánicos deben llevar las instalaciones fotovoltaicas con el fin de proteger a las personas y a los equipos sometidos a potencial debido a derivaciones por falta de aislamiento de partes activas o por falta de tierra física. Y pues nuevamente bienvenidos. Aquí vamos a revisar el proceso y la selección de accesorios para la instalación del sistema solar. Oficiales mexicanas como es la NOM 001 de la Secretaría de Energía y la especificación de la Comisión Federal G010004 en su artículo 4.8 que se llama Interfaz con la red, establecen la exigencia de instalar medios de desconexión o accesorios de protección para la seguridad de las personas y los equipos, así como para facilitar el mantenimiento del propio sistema fotovoltaico. Estos medios de desconexión deben incluir también la medición del flujo de energía y protecciones para el sistema de ambos lados del subsistema de acondicionamiento de potencia, que proteja a las personas, a los equipos, ya que están sometidos a potencial debido a derivaciones por falta de ese aislamiento de esas partes activas o por la falta de una tierra física. También es importante instalar estos medios de desconexión que permitan operar el sistema fotovoltaico en paralelo con la red para que la energía pueda fluir en uno y otro sentido, que sirva también como medio de desconexión de la red para poder separar el sistema de la red del sistema fotovoltaico en caso de falla o para realizar labores de mantenimiento. Entonces ahí estamos viendo nosotros un diagrama de un sistema fotovoltaico donde del lado izquierdo vemos los sistemas de corriente directa y del lado derecho los sistemas de corriente alterna. El subsistema de acondicionamiento de potencia es el inversor, así que entre los paneles solares o generador fotovoltaico se encuentra, le podríamos llamar un separador eléctrico que se compone por varios elementos eléctricos que le llamamos interconexión 1, y del lado derecho, que es la corriente alterna, la interconexión 2, pues también ese símbolo representa un grupo de materiales de conexión y desconexión hacia la red. Entonces, y el interconectado 3 pues es el fusible que tenemos a la entrada del edificio donde vamos a hacer la interconexión solar. Vemos en verde también la existencia de una tierra física, tanto en el circuito para las cargas locales como en el generador fotovoltaico. Y bien, ese sistema que tenemos ahí, ese diagrama eléctrico, nos informa la importancia de contar con medios de desconexión, que estos son esenciales, y para eso lo vamos a partir en dos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde en la siguiente diapositiva podemos observar entonces solamente el lado de la corriente directa, es decir, la interconexión entre el generador fotovoltaico o paneles solares con el inversor solar, y la parte del medio donde dice corriente directa, que es donde están los medios de desconexión. Les decía, es muy importante en esa parte contar con medios de desconexión por la posibilidad de una operación en modo de isla. Imagínense que de repente se va la luz y nuestro inversor no cuenta con protección de sistema isla, no tiene sistema anti-isla. Entonces
se va la luz y creemos que no está cargado y podemos recibir una fuerte descarga. Entonces, la esencia de instalar medios de desconexión es por la posibilidad de operación que suceda en modo isla. Entonces, eso pues implica riesgos de seguridad del personal. Por lo tanto, por cuestiones de seguridad y flexibilidad en la operación del sistema fotovoltaico, es conveniente instalar del lado de la corriente directa, como estamos viendo en ese diagrama, los siguientes elementos de protección que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué elementos de protección lleva? Bien, pues ahí estamos viendo 3 partes en la selección y conexión de accesorios. Primero, se requieren fusibles de corriente directa. ¿Cuál va a ser la función de la instalación de un fusible? Pues la instalación de un fusible es para prevenir sobrecargas o cortocircuitos que se pudieran convertir en incendios hacia los paneles solares o de los paneles solares hacia adelante. Entonces es muy importante un fusible de corriente directa o en su lugar un diodo de bloqueo, pues lógicamente para corriente directa. El segundo elemento que lleva ahí en la parte de protección es un interruptor seccionador. Es el elemento central que estamos observando ahí en nuestra diapositiva. Este interruptor seccionador se utiliza para mantener aislada la corriente del circuito y prevenir descargas innecesarias. También lo utilizamos para interrumpir sobrecargas que no dañen al inversor, para evitar riesgos o accidentes a las personas y también para poder seccionar el lado de los paneles solares para el inversor cuando vamos a dar un mantenimiento. Por eso se llama seccionador este interruptor. El número 3, el elemento del lado derecho, es un supresor de picos. Este supresor de picos es un dispositivo de protección contra sobretensiones. Mantiene aislada la corriente del circuito, desviando dicha sobrecorriente por los picos que suceden de voltaje o por sobrecargas o sobretensión hacia la tierra física, para evitar que no dañe ni haya riesgos o accidentes tanto en las personas como a los sistemas eléctricos, y lo conocemos como supresor de picos. Hay muchos diseños y muchos modelos. Vamos viendo el otro diseño en la siguiente diapositiva. Estamos hablando entonces ahorita de 3 elementos. Ahí tenemos otra presentación de un supresor de picos. Entonces, ambos supresores o cualquier modelo, cualquier diseño de un supresor de picos, lo que hace es que está cuidando que cuando hay picos de tensión, inmediatamente los jala. Y como es una sobretensión que se puede convertir en cortocircuito, pues se lleva la corriente de fuga y la descarga por la tierra física. Es decir, esos supresores de pico deben estar conectados a tierra física. Esa es su función. Y la tierra física que estamos viendo en la parte derecha, pues ya sabemos que las tierras físicas son un sistema de protección o seguridad de todas las instalaciones eléctricas, ahora sí que de todas, de corriente directa y de corriente alterna. Y son necesarias para poder drenar arcos eléctricos, sobretensiones, corrientes de fuga, ya que todos los sistemas pues generan estas cargas que deben ser liberadas para no dañar ni a las personas ni a los equipos. Entonces, son 4 elementos que lleva el sistema del lado de la corriente directa, que de ratito por ahí preguntaremos. Pasemos entonces ahora a explicar cómo es que debemos seleccionar los accesorios de protección. Bien, pues para seleccionar estos 4 equipos necesitamos conocer cuánto vamos a manejar de voltaje en corriente directa y cuánto vamos a manejar de corriente o amperaje en la misma corriente directa, es decir, saber la potencia eléctrica. ¿Y quién nos lo va a decir? Pues nos la va a decir
la ficha técnica del inversor, porque el inversor está solicitando una entrada de voltaje. Por ejemplo, ahí el que estamos viendo está solicitando una entrada de voltaje hasta 480 voltios. O sea que necesitamos conectarle paneles solares cuya conexión no supere los 480 voltios en corriente directa y que esos paneles le inyecten una cantidad de corriente o de amperaje que no supere los 18 amperes. Así que es como se selecciona. Se seleccionan por corriente y por tensión. Y quien nos da la pauta de la corriente y la tensión es la ficha técnica del inversor. Y decíamos, si ponemos un caso, por ejemplo, paneles de 310 watts, le vamos a conectar a un inversor Fronius de 5 kilos. El Fronius, la ficha técnica que tenemos ahí para 5 kilos, dice que permite hasta 480 voltios en corriente directa y hasta 18 amperes en corriente directa. Entonces tenemos que pasar a ver la ficha técnica del panel solar, a ver si cubre los requisitos y le cambiamos de diapositiva. Ahí en la diapositiva siguiente vemos que seleccionamos, en este caso, un panel solar marca Aterza. Este es español. Este panel solar tiene una potencia de 310 watts y a máxima irradiancia tiene una salida de 46.14 voltios en corriente directa y una cantidad de amperes de 8.35 en su máxima potencia, es decir, en su máxima irradiancia. Si son 46.14 voltios y el inversor necesita 486, pues yo le pondría 10 paneles en serie. Y si le pongo 10 paneles en serie, voy a obtener de salida 461.4 voltios, muy abajo de los 480 que me pide el inversor, o sea, cumple el requisito. Y el flujo de corriente que le entra al inversor sería de 8.35 amperes, también muy dentro del valor que pide, dice el inversor, que permite hasta 18 amperes. Así es que 8.43 amperes, pues es muy adecuado. Así que utilizaríamos 10 de estos paneles solares. Y así con eso pues ya podemos conocer la capacidad de corriente, la capacidad de voltaje que nos permite enviar al inversor que nosotros estamos alimentando. Vamos viendo la siguiente diapositiva, porque ahora vamos a ver qué elementos de conexión y de protección del lado de la corriente alterna necesitamos. Ahí tenemos otro diagrama fotovoltaico donde el inversor o su sistema de control de potencia nos dice que ya se conecta ahí a las cargas de el domicilio y a la red, y para eso pues se necesitan interconexión 2 e interconexión 3. ¿Qué es la interconexión 2? Ahí donde dice corriente alterna. Pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva para conocer los requisitos, ya que del lado de la corriente alterna, la configuración de los sistemas de protección nos van a permitir alimentar las cargas locales debidamente protegidas, es decir, hacia el inmueble, junto con la alimentación de la red. Cuando tenemos un sistema fotovoltaico fuera de servicio, estos sistemas de protección nos van a servir para mantener la separación completa con la red de distribución y del sistema solar. ¿Y cuáles son estos accesorios que vamos a conectar del lado de la corriente alterna? Pues ahí estamos viendo 4. En realidad son 3, pero vamos empezando con el de la izquierda, que es el interruptor termomagnético. Del lado de la corriente alterna, primero en una caja de conexiones se requiere un interruptor termomagnético cuya función en corriente alterna, cuya función sea capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando se sobrepase, es decir, cuando hay una sobretensión,
se debe de botar este interruptor termomagnético, y debe ser un interruptor que lo compremos que pueda controlar de ambos sentidos, para evitar así que no se dañe ni haya riesgos o accidentes. Dijimos primero a las personas y luego a los equipos, tanto al inversor como a la red. Entonces se requiere esa parte del interruptor termomagnético que nos sirve para protegernos de sobrecargas y de cortocircuitos en la corriente alterna. El número 2 es un supresor de picos. Ahí en nuestra diapositiva estamos viendo dos modelos de supresores de picos para corriente alterna. Hay más modelos. Lo importante de este es, vamos a poner cualquiera de ellos como supresor de picos, y estos pues son dispositivos de protección contra sobretensiones también en la corriente alterna, y mantiene aislada la corriente del circuito, desviando la sobrecorriente por los picos de la tensión o del voltaje que también sucede en corriente alterna, y llevando esa sobretensión hacia tierra física, y así evita que se dañen y que no haya riesgos o accidentes a las personas y a los sistemas eléctricos. Y el equipo número 3 que ahí se requiere, pues este va a ser opcional. Es un disyuntor, el que vemos a la extrema derecha. Es un disyuntor o interruptor diferencial. Este lo menciono porque en ocasiones podemos instalar el disyuntor o interruptor diferencial en lugar del supresor de picos en la corriente alterna. El disyuntor, pues nos vamos a acordar, se llama así porque así lo conocen en Argentina. En España lo conocen como interruptor automático. En Chile solamente le dicen el automático. En Colombia le dicen el taco o el breaker. En México se le dice breaker o pastilla termomagnética. También se le dice igual en Venezuela, en el Ecuador, en Costa Rica y en Panamá. Y en Guatemala le dicen flipping. Este disyuntor o interruptor diferencial es un aparato, un equipo capaz de abrir un circuito eléctrico cuando ocurren fallas por mal aislamiento, por sobretensiones en un equipo o en una instalación eléctrica, y también deriva las corrientes de fuga hacia tierra. Es bien importante no confundir el interruptor diferencial con lo que es una pastilla termomagnética. Pues a diferencia de la termomagnética, el disyuntor lo que hace es que abre el circuito cuando existe una diferencia entre las corrientes entrante y saliente, y se bote y luego se vuelve a restituir. El principal objetivo en la seguridad de este interruptor diferencial pues es cuidar a las personas, evitando que las mismas puedan ser afectadas por corrientes alternas eléctricas que al entrar en contacto con equipos pudieran suceder una falla. Solamente les digo y les recuerdo que este disyuntor o interruptor diferencial puede ocupar el lugar del supresor de picos del lado de la corriente alterna, ya que tiene la misma función. Y el elemento número 3 es la tierra física para la corriente alterna. La tierra física pues la consideramos como un sistema de protección o seguridad de todas las instalaciones eléctricas, es decir, los circuitos eléctricos del domicilio debieran de tener un circuito de tierra física necesaria para drenar cuando suceden arcos eléctricos, para drenar corrientes de fuga, ya que todos los sistemas eléctricos generan cargas que deben ser liberadas para no dañar ahora a las cargas o equipos eléctricos y menos a las personas. Bien, pues estos son los elementos que requiere entonces nuestro sistema fotovoltaico, tanto del lado de la corriente directa como del lado de la corriente alterna. Vamos viendo la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vemos una caja combinadora. De los elementos que los mencioné, pues también ya las empresas ya nos venden las cajas
combinadoras armadas que contienen los fusibles, los interruptores, los seccionadores, los supresores de pico, y ya te lo venden en un kit completo solamente para que interconectes tu sistema, si es del lado de la corriente directa, tu sistema de generación fotovoltaica, ya sea una rama, 2 ramas, hasta 8 ramas y hasta 16 ramas. Y del lado de la corriente alterna, esta caja combinadora nos lo venden añadiéndole un watorímetro para estar teniendo la medición continua de la generación y consumo eléctrico de la energía. Entonces, de todo lo que ya estuve mencionando, en lugar de calcularlo, pues ya lo podemos comprar hecho, informándole a nuestros proveedores cuáles son los requerimientos de esa caja combinadora. Esto ya se dan cuenta la selección y la conexión de accesorios de protección, pues es práctica, y con esto he terminado la información genérica. En la parte 2 ya vamos a empezar por ver la información técnica de dichos dispositivos para ver la manera en cómo se calculan y qué pasa si no contáramos con ellos. Pues iniciamos. Miren ustedes lo que están observando. Es un incendio que sucedió en Guadalajara en el 2018, en un edificio, por ahí los que son de Guadalajara, del lado del Periférico Sur. Se quemaron más de 1000 paneles solares. La falta de sistema de protección en las instalaciones te producen esto y más cosas muy serias. ¿Qué pasó ahí en ese incendio que estamos observando? Pues en un análisis que se efectuó, el sistema fotovoltaico no tenía supresores de pico. No había tierra física conectada a los sistemas. No tenía diodos de bloqueo. Por eso es muy importante que el diseño y la selección de los accesorios de protección sea una parte fundamental de todo proyecto fotovoltaico. Bien, una vez que ya nos damos cuenta de ese desafortunado incendio, vamos a revisar la información técnica para calcular dichos dispositivos y pasamos a la siguiente diapositiva, como sistemas de seguridad. ¿Cuáles son los requerimientos entonces para seleccionar, para calcular y para comprar los accesorios de protección? Bien, pues las bases fundamentales, los requisitos son las fichas técnicas del panel solar, de los paneles solares y del inversor. Hace un momento les decía, si los paneles solares fuesen de 310 watts, pues nos damos cuenta que para un inversor, en un cálculo rápido, un inversor de 5 kilos, pues requerimos de 10 módulos de este tipo y los conectamos en string o en cadena, y la salida de tensión a máxima irradiancia pues nos va a dar 46.14 voltios en corriente directa, en circuito abierto. Tendríamos al unir los 10, 416.4 voltios en corriente directa totales, con una corriente de 8.83 amperes. Si el inversor que seleccionamos es de 5 kilos, el inversor permite, dijimos, hasta 480 voltios en corriente directa, y nosotros le vamos a alimentar hasta 461. El inversor dice permite máximo por cada MPPT una corriente de 18 amperes. Nosotros le vamos a entregar 8.83 o 9 amperes. Así que la selección de accesorios en corriente directa la vamos a hacer conociendo esas características eléctricas tanto de los paneles como del inversor central. Así que entramos entonces, por lo tanto, ahí donde dice los sistemas de seguridad. Pues para el caso de la corriente directa, estos elementos de protección de riesgo se van a calcular, por lo tanto les decía, con los datos eléctricos de los paneles y del inversor. ¿Cuáles datos? Insisto yo, pues el voltaje en corriente directa de salida y de entrada y la corriente
en corriente directa de salida y entrada para poder conocer bien los equipos de protección. Entonces, tanto para el fusible como para el supresor de picos, como para el seccionador, como para la tierra física, al ser 8.83 amperes, pues entonces tenemos que multiplicar dándole un margen de seguridad que dice la norma que debe ser el 25%. Imagínense que el 8.83 fuera de 9, si lo multiplico por el 20 más el 25%, pues me viene dando, multipliquen 25 por 9, 5 por 9, 45, me viene dando como de 23 amperes, perdón, sí, otra vez 8, dijimos 9 por 25 o por 1.25, si alguien me dice por favor, porque no tengo ahorita aquí la calculadora, y si no, pues ya tengo aquí mi celular, ahorita lo calculamos, dijimos, vamos a redondear de 9 por 1.25 y estamos hablando que son 11.25, es decir, necesitamos elementos de protección que por ahí fluyan máximo hasta 12 amperes. Entonces, como no hay de 11.25 o 12 amperes, compraríamos elementos de 15 amperes, pero que tengan una capacidad de tensión hasta de 500 voltios en corriente directa, porque se han de acordar que el inversor tiene 480 voltios. Así que esas fotografías que estamos viendo ahí, el cálculo de esos elementos es más el 25% y me da que compremos los elementos de 15 amperes y 500 voltios en corriente directa. Acuérdense muy bien cómo se calculó. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Ahí ya calculamos entonces esta parte. Vamos viendo la siguiente diapositiva y por lo tanto ahí donde dice corriente directa ponemos esos 4 elementos y de esa manera ya me está protegiendo lo que sale de los paneles que entra hacia el inversor. Vamos a pasar a la corriente alterna donde dice interconectado 2 y entonces ahí tenemos más adelante es de la corriente alterna, es hacia arriba, ahí tenemos la corriente alterna, entonces ahí donde dice int 2, ahí requerimos también 3 elementos o 3 accesorios de protección que vaya antes del lado de la carga. ¿Y cuáles van a ser? Pues para eso nos vamos a referir ahora a la salida del inversor y para eso vamos viendo una ficha técnica del inversor y dijimos que para calcular los accesorios de conexión, de protección, tomamos en cuenta la salida de los inversores. En este caso, este inversor de 5 kilos, de 208 a 240, tiene una salida de 20.8 amperes. Otra vez, si multiplicamos nosotros 20.8 amperes por el 25% adicional, nos da un valor de 26. Es decir, los accesorios que debemos añadir sería para 220, 240 voltios en corriente alterna y para 25 a 30 amperes. Es como vamos a comprar nuestros accesorios. ¿Y cuáles accesorios van a ser? Pues estamos viendo la parte 2 para conocer cuáles son los accesorios que vamos a comprar para el caso de la corriente alterna. Y son específicamente 3. Así es que le ponemos ahí en la diapositiva de la parte 2, por favor, y vamos a ver 3 partes. Es el otro, es la otra diapositiva, somera, ok. Si nos damos cuenta, ahí nos está diciendo en esas fotografías que tenemos, vamos a adelantar para corriente alterna, por favor. Más adelante se fueron para corriente directa, ya hablamos de la corriente directa, ahí así. Ahí para la corriente directa, primero requerimos
un interruptor termomagnético. ¿De qué capacidad? Lo que nos diga la salida del inversor. Y en ese caso, como era de 5 kilos, pues requerimos 20.8 por 1.25, es decir, de 26 a 30 amperes. Y lo vamos a comprar para un voltaje de 220 a 240 voltios de 2 polos, porque están saliendo ahí dos fases. Enseguida le vamos a conectar también un supresor de picos. El supresor de picos puede ser el modelo central, que es el Delta, o el modelo de la derecha, que es el TOMS, TOMZM, cualquiera de los dos. Son supresores de pico que se van a seleccionar para soportar hasta 30 amperes y 220 voltios, así se compran como tal. Y luego en el equipo número 3, pues vamos a comprar un interruptor o un disyuntor diferencial en lugar del supresor de picos. Acuérdense, o es el supresor de picos o es el disyuntor. El disyuntor lo podemos conectar en el centro de carga, porque de ahí se van a derivar todos los cables hacia los termomagnéticos del centro de carga. Y o si no, acá en la caja de conexiones de la corriente alterna cerca al inversor, podemos poner el supresor de picos común y el interruptor termomagnético. Una vez que nosotros ya calculamos esa parte, solamente para informarles, la foto que estamos viendo ahí es que el lado de la corriente directa, en lugar de un fusible, también le podemos poner diodos de bloqueo. Sería otra opción con las mismas características. Esa ya vimos la caja de desconexión, hasta ahí sí. La caja de desconexión o caja combinadora que la compremos deberá de cumplir los siguientes requerimientos: que esté armada bajo la norma IP65 para que la podamos instalar en el interior o a la intemperie, pero bajo sombra. Esos son los requisitos principales. Se resume el cálculo de accesorios de seguridad que estábamos viendo. Dijimos que para corriente directa es el fusible o el diodo de bloqueo, el interruptor seccionador, el supresor de picos y la tierra física, y se calculan con la corriente de cortocircuito, añadiéndolo el 25%, y para este inversor de 5 kilos a un voltaje de 500 voltios en corriente directa. Cuando supere los 500 sería un voltaje de 1000 voltios en corriente directa. Cuando conectemos en paralelo nuestros paneles solares, pues va a ser la suma de la corriente, pero el voltaje se va a mantener en 500 en 1000 según el inversor. La tierra física que se requiere instalar, pues sería una tierra física con protocolo Copperwell, que tenga un calibre 8 el cable y que sea capaz de permitir hasta 25 ohmios de resistencia. Eso es lo que dice la norma. Para el lado de la corriente alterna, la caja de conexión tendría 3 partes: la termomagnética, el supresor de picos y la tierra física. Y se calcula de la siguiente manera: la corriente alterna que sale del inversor o que viene de la red se va a multiplicar por el 25% o más el 25% para que tenga holgura tanto la termomagnética como el supresor de picos, y se va a comprar a un voltaje, en este caso de 220 voltios de corriente alterna. Ahí tenemos un ejemplo de cómo nosotros podemos conectar dentro de la caja de protecciones nuestros accesorios de protección. Tenemos el supresor de picos, tenemos el termomagnético y tenemos el diferencial o disyuntor. Ahí hay otros modelos de supresores de pico, porque son otras marcas. Vemos ahí la marca Transtector, vemos la marca TOMS, y así hay muchas marcas y modelos de supresores de pico. Y en la siguiente diapositiva pues vemos un resumen de lo que es la corriente alterna, el tipo de supresor de picos. Por ejemplo, ahí tenemos el modelo Delta para la corriente alterna y la termomagnética de 2 polos, que este es de ABB.
y podemos conectar entonces nosotros nuestro disyuntor o interruptor diferencial dentro del centro de carga para que de ahí se deriven todos los circuitos que tenga la casa, sabiendo que ese disyuntor estará recibiendo la energía eléctrica del sistema fotovoltaico y la energía eléctrica que viene de la red. Y en la siguiente diapositiva pues vemos otra presentación de disyuntores o interruptores diferenciales de otras marcas. Hay muchos modelos y muchas marcas, y en la siguiente diapositiva pues vamos a ver lo que son los conductores de puesta a tierra. En los conductores de puesta a tierra, la norma, esto es de la norma de la 001, nos pide que cuando se supone que llegar hasta 100 amperes es recomendable un cable desnudo o un cable forrado verde amarillo del calibre 8. ¿Para qué? Para soportar esa gran cantidad de amperaje, y en resistencia dijimos que va de 5 a 25 ohmios. Vemos que para el caso de la corriente alterna pues también se permite el mismo calibre 8, cuando por ahí el calibre nominal pues debe de ser, dice ahí, un 33.6, pero recibe la misma intensidad y la misma resistencia. Y en la siguiente diapositiva pues ya estamos dando las muchas gracias. Ahora sí hemos terminado, ya calculamos teóricamente cómo se desarrolla el diseño y el cálculo de los accesorios de protección. Y pues de mi parte, primero vámonos a dudas y preguntas, por favor. Perfecto, impulsores. Hemos finalizado la sesión con el ingeniero para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Pero antes te volvemos a recordar los cursos que tendremos próximamente. Sistemas interconectados. Lázaro Cárdenas, 21 y 22 de agosto. San Luis Potosí, 28 y 29 de agosto. Puebla, 4 y 5 de septiembre. Zacatecas, 11 y 12 de septiembre. Y ahora sí, comienza la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, buenas tardes, ingeniero. Oiga, una pregunta. Estábamos hablando de los sistemas de protección. ¿Todos los sistemas de protección se pueden meter en un mismo chasis o tienen que ser diferentes tipos de chasis? Porque veo que se colocan 3 para corriente directa y 3 sugeridos para corriente alterna. ¿Todos pueden ir en un mismo chasis o tiene que ser, decía yo, independiente? Sí, ya te ven en esos chasis, pero primero tienes que medir los espacios que van a ocupar cada una de esas partes para que tú lo puedas armar. O también el chasis ya te lo venden armado solamente para interconectar. Se le llama cajas de desconexión, tanto para la corriente directa como para la corriente alterna. Ok, bueno, sí, la pregunta era esa porque pues a veces los espacios, ¿no? A veces son muy reducidos y no hay manera de meterlos. Pues sí, se tiene que buscar la forma. En una ocasión me encontré un sistema donde esas cajas de desconexión las tenían allá por abajo de los paneles, pero en la azotea. Desafortunadamente no es lo correcto, pero abajo no tenían espacio para nada. Sí, de hecho yo vi una instalación donde tenían en una azotea, habían comprado una de esos cajas o de plástico que venden de Rubbermaid para intemperie. Ahí tenían metidos tanto los inversores como las cajas y todo estaba en la intemperie, obviamente en la sombra, pero se me hizo raro porque por lo general el inversor pues va a la sombra y libre de humedad y todo eso, pero sí estaba todo en la azotea. Sí, de preferencia hay que cumplir el requerimiento de que está abajo del centro de carga, en lo más cercano 1,5 metros. Ok, bueno, esa era la duda, ingeniero, gracias. Hay proveedores, los mejores proveedores están en Guadalajara, en Monterrey, en Mérida, Yucatán y en la Ciudad de México. Si hablamos por ejemplo, de cualquiera de los 4,
tenemos a SolarZone, a Excel Solar y otros grandes. Y sí los venden en la ciudad. Sí. De hecho, apenas hablé, yo me encuentro en Cancún. Los que me quedan más cerca de aquí son Excel Solar, que está en Mérida. Quise platicar con ellos para que me hicieran venta de equipos, pero me dicen que no es así tan fácil. Primero hay que darse de alta como cliente. Como cliente, y ya nos piden requisitos y dadas de la alta de Hacienda, que el alta de Hacienda tenga algo que ver con corriente, que el tema relacionado con tu actividad. Entonces, ya hablé con ellos y me pidieron varios requisitos, que sea aparte de la alta de Hacienda, tiene uno que tener, cumplir con las obligaciones fiscales, que esté uno al corriente. Eso sí, también claro. Es importante. El domicilio fiscal, una cuenta fiscal también piden. Todo eso ya me lo habían explicado. Ya el día de ayer les mandé todos los documentos. Ojalá y pasen, porque requiero de hacer ya unos proyectos que tengo en puerta. Muy bien, Pepe. Qué bueno. A tus órdenes. Pues muchas gracias. Muy bien. Entonces, muy buenas tardes. Agradeciéndoles a todos ustedes. Y nuevamente, pues hayan sido bienvenidos y los esperamos en el siguiente webinar y que hayan estado satisfechos con el mismo. Que tengan muy buenas tardes y nos despedimos. Hemos llegado al final de este webinar. Agradecemos tu asistencia y te recordamos que cada semana tenemos nuevo contenido. Todo esto es un beneficio más de ser alumno de Impulsomex. Te recordamos nuestro WhatsApp 351-145-2658 por si tienes alguna duda o requieres apoyo. Si te gustó este webinar, suscríbete, dale me gusta y compártelo. Esto nos ayuda a crecer y generar más contenido de calidad para ti. Y recuerda, juntos generamos energía. Informasol, emprendergizando la información.